a que se creara, se inventara la imprenta, ¿cierto? Y no solamente la palabra de Dios fue predicada, sino obras. Y ahí es donde aparecen muchos otros, entre ellos Lutero. Lutero también tuvo una gran injerencia en sus libros, en sus escritos, y así también los otros hombres de la Reforma que escribieron lo que ellos leían la palabra de Dios y ellos la interpretaban y enseñaban a otros por medio de aquellos escritos. Entonces trajo un nacimiento en la letra y el arte. Representó un avivamiento y el aprendizaje. Un despertar de la mente, una sed de conocer. Y aunque la reforma, nos referimos a la reforma protestante, fue mucho más positiva para la humanidad que el Renacimiento, Dios no estuvo ausente de ninguno de los dos periodos. ¿En el Renacimiento estuvo presente Dios? Sí, como lo ha estado presente en toda la historia de la humanidad, como lo hemos visto. Ya lo hemos señalado, el periodo de oscurantismo era porque libremente no se predicaba la palabra y era porque se perseguía. Pero no por eso Dios no estaba presente y hablando claramente a aquellas personas. Al contrario, el trazo de su mano puede verse claramente en cada uno, tanto en la Reforma como en el Renacimiento. La Reforma Protestante, ¿qué es lo que sucedió? La Iglesia Católica tenía el dominio absoluto. Y todo aquel que contradijera lo que decía el Papa o los cardenales o el cura era digno de muerte o de ser encarcelado y tenía que retractarse. Y usted sabe, bueno, la historia de Lutero, que es bastante significativa, no fue el único, estamos claros, porque Lutero fue en Alemania, otros fueron en Inglaterra, Francia y así sucesivamente. ¿Por qué fue significativo Lutero? Porque él era un monje jesuita, ¿cierto? Entonces salió de ahí mismo. Y él nunca se retractó. Y a pesar de eso, el Señor levantó hombres y mujeres, y al igualmente en el Renacimiento. Bueno, ahí tenemos una de las obras más conocidas, que es la Mona Crespa, no, la Mona Lisa. Eso, la Mona Lisa. La Mona Lisa, y usted sabe quién está, ¿cierto?, en un museo ahí en Francia. Por la gracia del Señor pude pasar por afuera, no pude entrar, ya que había que comprar una entrada que era carísima y había que comprarla con, yo creo que unos 2 meses de anticipación para poder entrar. Así que el hecho de estar ahí ya no nos dejaban entrar. Aparte, hace unos días, justo unos días antes, alguien le tiró una torta, no sé si se acuerdan. Justo le habían tirado un tortazo, pero era un vidrio, así que no le pasó nada a la Mona Lisa. Bien, Francis Schaeffer era un filósofo cristiano. Schaeffer escribió: el hombre del Renacimiento asumía que era grande por el arte tan espectacular que desarrollaba. Pero el hombre de la Reforma sabía que era grande porque Dios lo había hecho así. ¿Se da cuenta? Tanto quienes fueron usados por Dios para la Reforma como en el Renacimiento fueron por mano de Dios. La diferencia es que uno se daba cuenta de quién le daba la gracia y el otro no. Creía que era por el arte que hacía. Nosotros hacemos esto gigantesco para mostrar nuestra grandeza. Estos tremendos mosaicos, estas tremendas catedrales, lo hacemos para que el hombre se vea chiquitito en comparación a lo que nosotros somos. Además de música rara y pinturas donde todos los sujetos tenían rostros tristes, el Renacimiento nos dio la integración del arte y la ciencia. O sea, que se unieron y se mezclaron el arte y la ciencia. Antes estaban separadas. Habían artistas por allá y los científicos por allá. Pero ahora, ¿qué sucedió? No había una diferencia entre si era científico o era artista. Eran ambos. O era lo uno o lo otro. En muchos casos se trataba de una sola disciplina y en otros los artistas usaban la ciencia para refinar su técnica y su expresión. O sea, para hacer una obra de arte hay que usar la ciencia. Cómo funcionan
los metales, cómo funcionan los materiales, la materia prima, cómo se plasma, ya sea en un lienzo o en una escultura. No es llegar y hacerlo. Hay que tener una inteligencia y para eso también funciona la ciencia. Bien, ahí tenemos a Filippo Brunelleschi frente a la Catedral de Florencia, esto es en Italia. En esa catedral, a un costado está esa escultura. ¿Y qué está haciendo el hombre? Mirando, ¿cierto? Está mirando la catedral. Este hombre está inmortalizado en ese lugar porque él fue quien construyó, quien hizo esta catedral. Naturalmente le hicieron un monumento ahí donde él está admirando su propia obra. Y usted sabe que si nos referimos a una catedral es porque tiene que ver con la religión. Bueno, al costado de esta catedral en Italia está sentado mirando hacia arriba un hombre con una calvicie, ¿cierto? Con el pelo, podríamos decir crespo, que parece a Larry, de Larry Moe, no, Larry, de los tres chiflados, ¿se acuerdan? Era un estilo muy bueno. Lo que observa este hombre es el imponente domo de la iglesia y el tipo no es nada más ni nada menos que quien la hizo, que es Filippo. Está mirando su creación. ¿Sabe qué profesión tenía este hombre? Era diseñador de joyas, arquitecto, ingeniero y matemático. Es decir, un artista y un científico al mismo tiempo. Él fue el maestro diseñador del domo de la Catedral de Florencia y está inmortalizado en esta escultura, permanentemente sentado, ¿cierto? Mirando con orgullo el domo que diseñó. ¿Por qué es importante esto? Porque la forma en que lo construyó y la importancia que tiene es que muchos otros lo tomaron como ejemplo y realmente cambió el paradigma de que un científico puede ser también un artista y también un hijo de Dios. No solamente él, sino también sus discípulos o quienes fueron sus amigos también hicieron grandes avances en cuanto al Renacimiento. Otro de sus amigos, que se llama no sé si Masaccio, creo que Masaccio se dice, él dibujó un cuadro que se llama La Trinidad. Ya el cuadro está acá, justamente al lado de las palabras. La Trinidad es el cuadro. La Trinidad. Y usted no sé si logra ver que aparece Jesús crucificado. Y de fondo se ve una figura que es ahí el Padre, ahí están las personas, ¿cierto? Y aquí hay está la muerte simbolizada. O sea, Jesús ya había muerto en la cruz. Pero, ¿qué es lo importante de esta obra, de esta pintura? Es la geometría que hay detrás. Si se fijan aquí, los hombres pudieron sacar cálculos, tomar medidas, que está todo perfectamente alineado. Y es tanta precisión que hasta hicieron un modelo 3D que calza perfectamente con la realidad. No está chueco como antes del Renacimiento. Antes del Renacimiento ellos pintaban como ellos querían. Pueden hacer un caballo gigante al lado de una persona pequeñita. No había nadie que dijera, oye, esta cuestión está chueca. Se da cuenta de la perfección que llegaron los seres humanos para darle gloria a nada más ni nada menos que a Dios, porque estaban haciendo una obra que representaba a nuestro Señor. Si se fija, hasta se puede ver en 3D. No sé si usted ve la obra original, se ve como el fondo.
Y eso así debería ser. Mientras que los otros cuadros eran en un primer plano, en una dimensión, 2 dimensiones, pero en este caso se puede ver las 3 dimensiones, las sombras. Hasta ese momento las sombras no eran tan avanzadas como en ese momento. Vamos a avanzar. La ciencia y el arte en el Renacimiento nos dieron artistas como Miguel Ángel. ¿Qué es lo que hizo Miguel Ángel? Él talló el David, que está ahí. Es una escultura gigantesca. Y no sé si usted ve el detalle de los ojos. Eso es mármol. No solamente eso, mire el pelo, ¿cómo es posible detallar tanto detalle? Es porque ellos usaron un láser, no había en esa época esa tecnología. ¿Cómo lo hicieron? Con un martillo, un cincel gigante, no, obviamente tuvieron que ahí aplicar destrezas y se demoraron años. También tenemos a Leonardo da Vinci, que no solamente era artista, sino también un científico. Ellos eran anatomistas, estudiando el cuerpo humano, eran artistas plasmando la figura humana en la piedra y el lienzo. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Que la creación de Dios en el cuerpo humano fuera plasmada de la misma manera en sus obras de arte. Porque cuando uno ve esta escultura de este David, uno ve una persona, uno ve un ser humano. Así también Leonardo da Vinci, al ver sus obras, vemos la creación de Dios, que es el ser humano, y la perfección. Porque ahí vemos cómo Da Vinci, ¿cierto?, hizo un círculo, y dentro del círculo el ser humano también tiene, el cuerpo está hecho a la perfección. Bueno, dentro de todo lo que son las esculturas de esta época, hay tanto detalle que incluso los músculos de cada uno están bien perfectamente hechos. Ahora, ellos utilizaban modelos reales. Le ponían a las personas ahí para que se pusieran a modelar y de esa forma trataban de ser lo más idéntico posible. Ya vamos a avanzar ahí. Este hombre se llama Giotto di Bondone, pintor y arquitecto del Renacimiento. Bueno, al parecer era un poco lampiño, ¿cierto? No se ve mucho pelo ahí. Dios utilizó el pincel de Giotto, pero también hizo uso de sus ojos. Giotto introdujo al mundo la pintura de la naturaleza como Dios la había creado. Sus obras fueron las primeras en describir de forma realista lo que Dios había hecho. Antes de él, las dimensiones de las personas y los objetos en la naturaleza eran a discreción. Giotto comenzó a ser fiel a las dimensiones originales del Creador. Nosotros naturalmente sabemos, o la mayoría sabe, que existen varios tipos, ¿cierto?, de expresiones artísticas, como lo es, ¿cierto?, estas cosas abstractas, medias locas, como que uno no entiende que sale una cosa rara, pero también hay algo que se llama el realismo, que es plasmar tal cual es lo que está viendo la persona. No sé si usted ha ido al centro o ha ido a algún lugar y hay personas que hacen unos cuadros espectaculares y nadie les compra nada. ¿Cierto? Y eso es difícil. Hay personas estos que hacen murales gigantescos que lo hacen de forma como un graffiti, pero también lo hacen realista. Eso también es arte. Y vemos cómo Dios usó a este hombre para que fuera uno de los precursores de que el realismo se plasmara dentro de las obras de arte de aquella época. Porque cualquiera, ¿cierto?, como le decía, dibujaba o hacía como le parecía.
pero es difícil hacerlo como es la realidad, sobre todo la creación de Dios. Vamos a avanzar. No, antes de avanzar, este era un hombre creyente, hijo de Dios también. Ya, ustedes le ven la cara ahí de católico, ¿cierto? Bien, este es un fresco que hizo él, eran bastante frescos. Bueno, los frescos son los que ellos hacían en las paredes de los templos. No es como un cuadro que uno toma, estaba puesto ahí. Este cuadro o este fresco se llama Adoración de los Magos. ¿Usted sabe a qué se refiere? El nacimiento de Jesús. Vinieron estas personas de Oriente a traer oro, incienso y mirra. Y no sé si usted se da cuenta de que esta pintura es bastante realista. Los cuerpos de las personas son bastante dimensionados también. Tenemos en perspectiva personas que están más cerca y otras un poco más lejanas, más pequeñas. Y no sé si usted se da cuenta que hasta pareciera que ese camello estuviera como en 3 dimensiones, porque está muy bien hecho. Y hay un detalle ahí que tiene que ver con la ciencia. No sé si alguien lo puede identificar. Porque tenemos arte. Pero ahí aparece la ciencia. Este hombre, al ser no solamente un artista, sino también un científico, plasmó algo que él descubrió y lo puso ahí. ¿Alguien lo puede descubrir? ¿Mm? Ya, es como un planeta, está muy cerca. No es un planeta. No es una estrella. Se le dice a la gente que viene casi nunca a la iglesia, una vez al año. Es un cometa. ¿Y saben qué cometa es? El cometa Halley. Sí. Porque ya se había descubierto que era el cometa Halley y él lo plasmó ahí en ese cuadro. Los científicos de nuestro siglo mandaron sondas al espacio para fotografiar al cometa Halley. ¿Y usted sabe lo que son las sondas? Las sondas son unos robots, unos aparatos que son unos satélites que viajan. Obviamente están preparados para llegar lo más cerca posible y fotografiar y mandar esa señal a la Tierra o a la estación espacial. Y ellos les ponen distintos nombres a estas sondas. Y a esa sonda que mandaron a investigar al cometa Halley le pusieron Kioto. O sea, el nombre de este pintor. Porque él plasmó el cometa Halley ahí, muchos años antes. Sí, porque ya ellos al observar los cielos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Investigando la naturaleza que Dios ya había creado. Porque no es la estrella que los guió. Y ahí vemos, entonces, cómo este hombre cambió un paradigma en cuanto a cómo plasmar de la mejor manera posible la realidad. Y qué mejor que hacerlo plasmando una escena de la Biblia donde estos hombres rinden gloria y honra al Creador. En este caso, a Jesús, quien había mandado Dios que mandó a su Hijo, que es Jesús, que estaba ahí. Vamos a avanzar ahí. Aquí hay otra obra de Giotto que se llama Juicio Final. Este era como un fondo, podríamos decir, es como la parte del templo donde estaba, porque la parte de arriba, justamente como la parte del techo. Entonces, usted imaginará que este fresco es bastante gigante. No sé si usted ha ido a alguna iglesia pentecostal de las antiguas, y hay unos tremendos murales ahí, pintados a mano de Moisés, ¿cierto? Bajando las tablas, ¿cierto? Y es imponente. O de unos ríos de agua viva, que uno se mete ahí a nadar en esos ríos de agua viva. Y era algo similar a esto. Dante, el poeta, usó esta obra como inspiración para escribir su obra Infierno. Qué maravilloso es saber que Dios puede usar un artista para inspirar a otro artista a hacer una obra de arte. O sea, Dante, ¿de dónde sacó la inspiración
no de la naturaleza, sino de otro hombre que buscó a Dios y Dios le mostró que así era el juicio final. Algo parecido a eso. Bueno, al analizar esta pintura es bastante tétrica al principio, pero al mirar los detalles es bastante bíblica. Bueno, no sé si se ve bien, pero póngase lente. No. Mire, aquí tenemos a Dios, el juez. Aquí tenemos los ángeles del Señor. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, se me cortó, pero aquí hay 12 personas sentadas. ¿Quiénes serán? Dice la Biblia que están los 24 ancianos y hay 12. Y acá están los otros. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los 24 ancianos, 12 simbolizan las 12 tribus de Israel y los otros 12, los 12 apóstoles. Y están en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Y vemos que más abajo Dios va a separar a los cabritos de las ovejas. Entonces, por un lado, los cabritos que no son del reino de Dios se van a ir al infierno. O sea, va a haber un juicio. No es que cuando muramos va a desaparecer nuestra alma y vamos a estar en la nada, como muchos ateos quieren creer, como el ateo que, cierto, le mostré la otra vez que estaba peleando con el curita. Él dice que va a hacer nada, va a desaparecer. Eso es lo que él desearía, pero eso no va a pasar. Y en el futuro va a llegar el Señor y Él va a querer que las rocas o el monte, los montes caigan sobre Él para morir y escapar y no va a poder. Eso dice la Biblia. Entonces vemos cómo estas son, obviamente, siempre debemos mantener el equilibrio de que estas son representaciones. Simplemente es que Dios inspiró a una persona para plasmar esto en una época determinada. Hoy día hay personas que pueden ser tocadas por Dios para hacer una obra de arte en honor a Él, sí. Puede ser una obra, una pintura, puede ser una escultura, puede ser una obra de teatro, puede ser muchas cosas. Y no por eso tampoco lo vamos a criticar de que eso no es de Dios y empiezan ahí los que se creen más espirituales diciendo lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Y les quiero decir, hermano, que quizás para romper un poco el paradigma, en el cielo o cuando vayamos a la presencia de Dios no le van a preguntar si usted fue evangélico o protestante, canuto, no sé. Le van a decir si usted tiene a Cristo en su corazón. Esa va a ser la única señal. Por lo tanto, hay personas que quizás en su vida pudieron haber practicado otra religión que estuviera cercana, pero finalmente aceptaron a Cristo en su corazón y Dios los puede llevar a la verdad. No podemos nosotros decir no, porque Dios sabe todas las cosas. Estaba leyendo de un proyecto que se llama Alfa en Londres, sí, en Inglaterra. Y este proyecto comenzó con grupos de jóvenes que se reunían a conversar sobre distintos temas y ahí ellos plantaban la palabra de Dios y empezó a crecer. Y creció tanto que una iglesia católica les pidió que les enseñaran a ellos cómo hacerlo. Y ellos son evangélicos. Y ellos fueron y les enseñaron, y dice que había cerca de 2.500 sacerdotes queriendo aprender cómo ellos evangelizaron. Ellos lo hicieron porque ¿cuál era el objetivo? Que todos crean en el Señor. Y dice que los criticaron, que se vendieron y bla, 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 bla. Y sabe que Dios hizo que muchos de ellos volvieran a su corazón a Cristo realmente y obviamente predicaran el evangelio como, y dice ahí el pastor que dirige esta institución, muchos de ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y usted sabe que al leer Hechos, ¿sabe lo que pasó cuando habían gentiles que recibían el Espíritu Santo? Pedro que dijo, yo no soy quien para impedir esto. Vamos a bautizarlos. Yo no soy quien. Por eso el Señor le dijo a Pedro, come eso que tú encuentras inmundo. Y él dice, no. Entonces a veces pensamos, ojalá todo el mundo fuera cristiano evangélico y seríamos todos geniales, ¿o no? Pero no es así.
Entonces, no debemos ponernos en esa quizá parada un poco religiosa o legalista, decir, eso no es de Dios, siendo que Dios puede usar a artistas para su gloria. Naturalmente no tuvieron vidas perfectas, no vamos a decir, seamos como ellos e imitémoslos. Tuvo 10 mujeres, ya también quiero hacer lo mismo. Se emborrachaba para pintar, no. Nosotros tenemos otro conocimiento de la palabra que ellos no tenían. Recuerda, hermanos, que solamente el movimiento de la Reforma trajo luz, claridad a sus vidas de acuerdo a la palabra. Ellos no la sabían. Y la única forma de que la gente conociera, lo hablamos la última vez, la Biblia era viendo estos cuadros. Decían, ¿qué es eso? Vemos a unos hombres que están rindiéndole culto a un niño. ¿Qué niño? ¿Cuál será ese niño? Y empezaron a preguntar, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es ese hombre? Imagínense no tener idea de las historias de la palabra de Dios. Y en este caso el juicio final, ¿qué está diciendo? La idea central es que algún día Dios nos va a llamar a cuenta a todos en el gran trono blanco, donde dice que va a llamar a cuenta a los buenos y a los malos. Oiga, pero a mí me dijeron que yo por ser cristiano no me iba a pasar por ahí. No, es igual. Pero ¿sabe por qué? Porque usted va a recibir su recompensa. Ah, ya ahí sí me gustó. Sí, me andó asustando un poco. Es cuando alguien nos dice, quiero hablar contigo, y nosotros nos pasamos un tremendo rollo, y era para darnos una bendición. Muy bien. Miren, Rembrandt, un pintor del siglo XVII. Este pintor era holandés. ¿Ya? Hoy en día Países Bajos, donde gracias al Señor pude pasar por ahí caminando, hace poco. Rembrandt surge como una estrella fugaz, un siglo después del Renacimiento. Él es conocido como uno de los pintores europeos más grandes de todas las épocas. Rembrandt se esforzó por darle una realidad humana al rostro de Jesús. Mateo 27, 57 y 58 adquiere un significado muy especial para Rembrandt. Y todos aquellos que ven la pintura y aprecian el sacrificio de Jesús en la cruz. Hasta ese momento Jesús era inalcanzable, era un ser celestial, alguien que al mirarlo andaba como en el aire. ¡Oh! Y eso lamentablemente lo adquirieron en la retina popular mucha gente, que Jesús era como una especie de ángel, y por eso un cineasta lo tomó, ¿cierto? Y puso un Jesús, ¿cierto? Con ojos azules, con buena apariencia, y como que cada vez que hablaba, cuidado, va a decir algo importante, deténganse. Tengo hambre. No. ¿Usted ha visto eso? Como que realmente no es tan humano, tan cercano. Y Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Yo creo que lo más probable es que Jesús también, en una ocasión, tirara la talla con los discípulos. O también estuviera triste. O ¿saben qué? Hoy día no tengo muchos deseos de seguir haciendo esto. Porque imagínense, fueron 3 años y lo que relata la Biblia es muy poco, es lo esencial, es todo resumido. Entonces imagínense vivir con Jesús, dormir con el Señor, comer, y eso es algo natural. Y este hombre, ¿qué es lo que hizo? Lo que esta iglesia predominante trató de instalar como un Jesús inalcanzable, Dios le reveló a este hombre a pintar un Jesús más cercano, más humano. El Jesús que Rembrandt comenzó a pintar estaba hecho con pincel protestante y pintura de la Reforma. Un Jesús que hablaba al corazón directamente y no a una deidad inalcanzable que vivía solo en los cielos. Era el Hijo del Hombre y no solo el Hijo de Dios. Y aquí vamos a ver una de las pinturas, tiene muchas pinturas, este es el descendimiento de la cruz. O sea, Jesús ya ha sido crucificado y ha muerto. ¿Y qué están haciendo estos hombres? Bajando a Jesús de la cruz. Y ahí aparecen hombres que están relatados en los evangelios. Mire, en primer plano
aparece la figura regia de un maestro y hombre sabio. No sé si lo puede ver. ¿Sabe quién es? ¿Alguien se atreve a decir quién podría ser? Nicodemo. Es Nicodemo. Muy bien. Se ha ganado una pepita de oro en su corona en el cielo. No. Y un abrazo del Señor. Nicodemo. Alguien que solo, Nicodemo está solamente mencionado en un evangelio, es el evangelio de Juan. A la izquierda está María desmayada y casi no se alcanza a ver. Ahí está su cara, hay una persona como atendiéndola, ahí la cara de la persona y ahí está María. José de Arimatea es el que ayuda a bajar el cuerpo de Jesús, el que está más arriba, el que está con una mano extendida hacia abajo, no sé si lo puede ver. José de Arimatea. ¿Usted se acuerda quién era José de Arimatea? El dueño de la tumba, del sepulcro. ¿Qué ejemplo? Este era un hombre rico que se había convertido en discípulo de Jesús y que bien podía haberle ordenado a sus empleados que bajaran el cuerpo, pero no, él mismo lo hizo. O acá así lo retrata este hombre. El propio José de Arimatea ayuda a bajar el cuerpo ensangrentado y sin vida de su amado maestro. Y aquí vemos, vestido de azul, aparece Rembrandt, que es el pintor, subido, ¿cierto?, en una escalera. Ahí está. Él era colorín, medio pelirrojo, y él está ahí haciendo un guiño, un autorretrato ahí, diciendo yo estoy aquí. Es un autorretrato. Él se coloca sobre una escalera a fin de ayudar a sostener el cuerpo de nuestro maestro. Si se da cuenta, hermano, el cuerpo de Jesús está totalmente pálido porque está muerto. Y si usted lo mira, no es muy agradable de ver porque es un cadáver. Y aquello que la Iglesia Católica Romana había puesto como algo inalcanzable, intocable, algo que naturalmente el Señor es perfecto, pero Él llegó hasta ese punto por amor a nosotros. Y este hombre está retratando a un Jesús que murió. No como algunos andan diciendo, no, Jesús no murió, fue Judas, fue otro. No, él se escapó, fue a la India, se casó con una mujer y tanta estupidez que dicen. Pero este hombre dice, Jesús murió de verdad. El maestro, el que era el inocente, murió. Y está ahí su cuerpo. Por eso, hermano, bueno, en Mateo 27, 57 y 58 dice que lo bajaron de la cruz y ahí fue donde este hombre pidió el cuerpo de Jesús y ahí es donde aparece en Juan Nicodemo, donde él también llevó especias aromáticas, aloes, para cubrir el cuerpo de Jesús. O sea, quedó bien perfumado, es para la resurrección. Recuerda María cuando derramó un frasco de alabastro, dice, me está preparando para mi muerte. Entonces, esta palabra adquiere un significado distinto para las personas que ven este cuadro y también para este hombre que quiso plasmarlo. Hay obras de arte que usted las ve y no le produce nada. Y es natural. Pero es distinto detenerse, no pasar, ¿cierto?, desapercibido, sino que detenerse a observar una obra de arte porque fue hecho con inteligencia. Y este hombre, Rembrandt, es reconocido en todo el mundo por personas que son cristianas y no son cristianas. Yo cuando leí este libro por primera vez, encontré esta pintura, la publiqué en Facebook y coloqué esta explicación y mucha gente me decía, yo ya seguía a Rembrandt y nunca había visto ese cuadro.
Y nunca había visto ese significado. Y ahí uno ve que este hombre fue importante y cómo el Señor lo ha usado para llegar a mucha gente. De todos los estratos sociales, porque usted sabe que ahora estas obras valen millones. Como lo vimos, ¿cierto? La vez pasada. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres con el talento, con el don que el Señor les dio? Con la sabiduría, con la ciencia, mostraron la verdad de las Escrituras. Naturalmente hicieron otras obras medio raras por ahí. Pero ellos, ¿qué es lo que hicieron principalmente? Le dedicaron su vida para mostrar la verdad de la palabra de Dios. El arte visual en la iglesia o el arte de un artista cristiano en el mundo no es un acto aislado de creatividad. El artista cristiano debe ser como Rembrandt, exponiendo una expresión conceptual de Dios que se vuelve visible, se vuelve tangible. Porque hasta ese momento Jesús descendiendo su cuerpo de la cruz es algo abstracto en lo que nosotros nos imaginamos. Pero hasta que vemos una foto, hasta que vemos algo, es distinto. Es distinto como se dice cuando hay un accidente o pasó algo. No, mira, él dobló y chocó y salió y se volcó. Y uno se lo imagina. Hasta que uno ve el video de una cámara de seguridad y ahí cambia totalmente la perspectiva. Los hechos cambian totalmente. Cuando vamos escuchando un partido de fútbol por la radio, ¿cierto? Uno se lo imagina. Y uno se imagina. Y después cuando uno lo ve en la noticia no era nada como uno. Era peor. Pero de alguna manera Dios muestra, en una época donde no había la tecnología que tenemos hoy, para mostrar a un Jesús más cercano a la gente. El apóstol Juan dice, ahí en 1 Juan 1:1, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Quizá en algún momento estos artistas, al leer la palabra de Dios, al conocer esta verdad, dijeron, ¿cómo me gustaría haber visto a Jesús para yo plasmarlo como realmente es? Pero no lo pudieron hacer, sino a lo más que pudieron es hacer eso. Pero dentro de eso el Señor les da gracia. Y ahí estamos también nosotros, porque dice la Biblia también, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Juan dice, nosotros lo vimos, lo tocamos. Fue un Dios humano, como nosotros. De hecho, comió, una vez que Él resucitó, comió con ellos. Se trata de una experiencia sensorial. ¿Qué quiere decir? Que ellos lo vieron realmente, ellos vieron a Jesús, lo sintieron, lo tocaron. Jesús le dice a Tomás, ven, pon tu dedo aquí en mi costado, en mis llagas que ya están sanadas, y cree. Y nos dice la Biblia que Él fue y tocó y dijo, tienes razón. ¿No te duele, Jesús? No. Él dice, Dios mío, el Señor mío, Él no miró y dijo, no, es Jesús. Yo digo, debe haber quedado loco, ¿cierto? Porque Él dice, no, yo no creo, a no ser que lo vea. Yo creo que al solo verlo y hablarle, yo creo que no estaba escuchando lo que Jesús le estaba diciendo, simplemente dijo, no, es Jesús realmente. Es una experiencia sensorial porque podemos experimentar a Jesús. Ahora, esto no se puede transformar en lo principal, pero sí es parte de nuestra vida. Puede ser que Dios toque su vida, puede ser que usted sienta realmente, así tangiblemente, el abrazo del Señor. O que sienta su compañía, o la voz. Hay personas que dicen, yo escuché la voz de Dios diciéndome esto. ¿Y cómo era? Era como de hombre o de mujer, era grave, aguda. Era la voz de Dios. Y uno sabe que es espiritual, porque fortalece nuestro espíritu. Estas obras de arte nos dicen, Dios existe y estos hombres, siendo usados por Dios, fueron inspirados por Él. E intelectual porque ellos usaron su inteligencia para dar lo mejor de sí. Y a nosotros para poder entender, porque usted ve estas obras y las entiende, ¿no? ¿Sí? Las podemos percibir. Usted y yo que conocemos la palabra de Dios podemos saber, mira, ese es Nicodemo. Sin que viniera a hacerte un crítico de arte y decir, ¿cómo supiste? Porque leo la Biblia, la misma Biblia que leyó el artista. Pero de repente vemos un cuadro que no tenemos idea qué significa
Y hay que estudiarse toda la vida del artista para saber qué es lo que quiso hacer. Y que tenía un tío, y el tío le gustaban las flores, y esa flor fue la que dibujó él. Ah, ya. Un poco rebuscado. Pero al saber el trasfondo de que ese hombre creía y buscaba en la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios nos da un entendimiento, por eso dice intelectual, de conocer la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, me llevo hasta aquí por hoy. Espero que sea de bendición. Les invito a que podamos siempre nosotros buscar en la palabra de Dios. La tenemos a nuestro alcance como nunca se tuvo antes en la historia. Y qué bueno también es reconocer cómo Dios usó a estos hombres y mujeres para su gloria y para enseñar a muchos su palabra. Les invito, hermanos, a que pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar.